Bienvenidos al episodio número 11 de nuestra historia del Islam. Nos encontramos en la temporada del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, y en el episodio anterior hablamos de su codificación. Este episodio se va a encargar de la explicación e interpretación del Corán, hablando primero del desarrollo de la historiografía sagrada y la interpretación de este libro, después de los relatos de los profetas y las circunstancias de la revelación, y por último de la teoría de lo abrogante y lo abrogado y la elaboración de la ley islámica. Empecemos con la primera parte, el desarrollo de la historiografía sagrada y la interpretación del Corán. El Corán se define a sí mismo como un libro claro y sencillo. Para el creyente es un libro perfecto. Sin embargo, esto no excluye la necesidad de explicarlo e interpretarlo para hacer que las prescripciones coránicas sean aplicables en todas las situaciones. Además, contiene pasajes bastante elípticos que retoman motivos bíblicos que debieron ser desarrollados y completados para poder ser explícitos. Así, durante los primeros 3 siglos de la historia del Islam, se desarrolló un inmenso corpus de relatos en torno al Corán que constituyó la historiografía sagrada del Islam. Pasemos a la segunda parte, los relatos de los profetas y las circunstancias de la revelación. Entre estos relatos que llamamos las historias de los profetas, Qisas al-Anbiya, eran narradas por personas que contaban historias, los gas, a menudo judíos que se habían convertido al Islam. Ellos retomaron y adaptaron fragmentos de la historia bíblica y la incorporaron al Islam, situándolo así en la continuidad con todos los monoteísmos que le precedieron. Una vez que esta tarea fue completada, estos personajes perdieron su influencia y tuvieron que convertirse en predicadores populares en las mezquitas. Sin embargo, el corpus formado por estas historias de los profetas fue parcialmente integrado en las obras de la exégesis coránica en contra del sabio Ibn Taymiyya, que en el siglo XIV fue el primero en criticar el uso de estos textos para explicar el Corán. Otros relatos narraban hechos contemporáneos a la revelación y contribuyeron a la construcción de una memoria de los primeros tiempos del Islam. Algunos arrojaban luz sobre el Corán al contar en detalle los eventos que desencadenaron la revelación de ciertos versículos, conocidos como las circunstancias de la revelación, que formaron un bloque, una especie de subgénero literario. Los primeros comentaristas del Islam necesitaban esta información para determinar, entre 2 o más versículos que se contradecían o diferían, cuál había sido revelado en último lugar. A este debían atenerse. Pasemos a la tercera parte, la teoría de lo abrogante y lo abrogado y la elaboración de la ley islámica. De hecho, ante las divergencias de algunos versículos coránicos, desarrollaron una teoría según la cual el último versículo revelado abrogaba el anterior. Esta teoría, conocida como la de lo abrogante y lo abrogado, se basaba en el propio Corán, entre otros, en este versículo que les cito: no abrogamos un versículo ni olvidamos sin traer otro mejor o similar. En otras palabras, Dios podía reservarse el derecho de establecer el contenido final de la revelación, ya sea haciendo que Muhammad olvidara transmitir un versículo o reemplazándolo por otro. Esta teoría permitió una mejor comprensión de las prescripciones coránicas. Y de esta manera, las especulaciones de los musulmanes sobre el Corán buscaban alimentar las primeras reflexiones que conducirían a la elaboración de la ley islámica. Finalmente, la historiografía islámica se compuso de otros relatos o dichos, los hadís, independientes del Corán, que describían los hechos y acciones de los compañeros del profeta y transmitían sus palabras, así como las del propio profeta,
pero esto lo veremos en otro capítulo futuro. Completar el Corán, al agregarle una historiografía sagrada que lo hiciera más accesible y continuara paralelamente al contenido de la revelación, la elaboración del dogma, fue uno de los aspectos de la actividad de los primeros comentaristas de este libro sagrado. El otro aspecto fue centrarse en el texto mismo, buscando comprenderlo y explicarlo un poco mejor. Los círculos de recitadores del Corán estaban especialmente comprometidos con esta tarea. Cuando recitaban el Corán ante una audiencia o a veces se detenían en una palabra para darle un sinónimo, explicaban una expresión o parafraseaban un versículo para hacerlo más comprensible. Y así se puso en marcha en estos círculos una forma de protoexégesis. El Corán establece una distinción entre dos tipos de versículos: los que son claros y contundentes, muhkam, y aquellos cuyo sentido es ambiguo, vago o alegórico, mutajabi. La interpretación de estos últimos reservada a Dios está prohibida para los hombres, según el Corán, y esto ocurre, por ejemplo, en la parábola sobre la luz divina, en la sura 24 del Corán, que contiene la conocida expresión luz sobre la luz. De hecho, parece que entre los primeros musulmanes algunos se resistían a hacer la exégesis del Corán. Se dice que el califa Umar se oponía a todo esto, por ejemplo. Sin embargo, los versículos ambiguos, al igual que los demás, fueron objeto de interpretaciones y comentarios porque el libro sagrado en su totalidad fue sometido al escrutinio de esta exégesis. Pasaron 3 siglos para que la ciencia de la exégesis alcanzara su fase de madurez. Mientras tanto, el Corán fue recopilado y fijado. Surgieron otras disciplinas religiosas que transmitieron no solo de forma oral, sino también por escrito el libro. El estado heredado de Muhammad se expandió y estableció sus fundamentos. La sociedad musulmana cambió de naturaleza y se enfrentó de ahí en adelante a nuevas preguntas. Por eso, en el siguiente episodio estaremos hablando de la exégesis coránica para explicarla un poquito mejor y seguir avanzando en la comprensión de este libro del Islam.